Listo. Ok. Algo que nosotros debemos de considerar, tomar extremadamente con mucho cuidado y muy en cuenta, es que nuestros usuarios son la parte más importante de nuestros diseños, ¿verdad? Ahora, teniendo eso en cuenta, nosotros debemos de conocer a nuestros usuarios, ¿verdad? Hay que conocer al usuario por completo. Necesitamos saber o tener la información clara de cuál es el problema que aqueja a nuestro usuario. Necesitamos definitivamente conocer sobre algunos criterios de lo que se conoce como la usabilidad. Y en particular debemos de tener claro cuál es el tipo de interfaz que va a requerir el usuario o cuál es el tipo de interfaz que nosotros deberíamos de suministrarle a nuestros usuarios para poder subsanar todos sus problemas. ¿Ok? Y siempre, 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 no se nos puede olvidar, diseñamos para nuestros usuarios, ¿verdad? Siempre vamos a diseñar para nuestros usuarios. Y esto es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos asignan un trabajo, y estoy seguro que ya los que han desarrollado o han llevado algún curso de programación, que de hecho es un requisito para este curso, les han dicho hay que desarrollar una herramienta que haga A, B y C, pero tal vez hemos dejado de lado o no hemos considerado muchas veces, bueno, ¿para cuál usuario estamos desarrollando esa herramienta? ¿Realmente estamos llenando las necesidades de nuestro usuario o simplemente estamos desarrollando una herramienta en base a una serie de requerimientos en el caso de una materia que estemos llevando, en ese caso para cumplir un requisito? Y en el caso de la vida diaria, el trabajo cotidiano, estamos simplemente llenando una serie de requerimientos que nos dieron, pero realmente conocemos nosotros quién va a utilizar nuestra herramienta. Es sumamente importante que tengamos claro quién es nuestro usuario, ¿verdad? Bueno, hay un término que ya lo estuvimos hablando un poquito anteriormente, que es la interacción entre el humano y el computador. Básicamente es un entendimiento, ¿verdad? Debemos de tener claro la parte de diseño, la evaluación de implementación de sistemas computacionales interactivos para ser usados ¿por quién? Bueno, pues por los seres humanos, ¿verdad? Tenemos claro que hay otro tipo de interfaces, pero estamos en un curso de diseño de interfaces de usuario, ¿verdad? Entonces, esta interacción del humano-computador, más adelante nos vamos a dar cuenta que es una disciplina, ¿verdad? Dice que la interacción describe una acción que se desarrolla de modo recíproco, o sea que el humano interactúa con la computadora y la computadora interactúa con el humano, ¿verdad? Esto es una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. El humano, un ser animado, bueno, no siempre tan racional, pero vamos a decir que un ser humano, un ser animado racional, se refiere a los usuarios de los sistemas, sus habilidades y, ojo con esto, ilimitaciones, ¿verdad? Esas habilidades y limitaciones nosotros debemos de considerarlas a la hora de diseñar nuestras aplicaciones, a la hora de diseñar nuestras interfaces en específico, ¿verdad? Y obviamente el computador, que es una máquina electrónica, ya todos sabemos que es una máquina electrónica que permite, pues, almacenar, administrar, tratar información, procesar y, en buena teoría, resolver problemas de forma de diversa índole, ¿verdad? Entonces, esa es una definición. La definición formal, ¿verdad?, de este tipo de cosas. La interacción humano-computador es una disciplina, ojo con esto, es una disciplina enfocada en el diseño, en la evaluación, en la implementación de sistemas computacionales que interactúan, ¿verdad?, entre el humano y el computador. Estudia todos los fenómenos asociados a esta interacción. De alguna u otra manera estoy casi seguro que la gran mayoría ha practicado en algún momento algún deporte, ¿verdad? Entonces uno escucha hablar de la disciplina del fútbol, de la disciplina del básquetbol, de la disciplina de la natación, etcétera, etcétera. ¿Qué significa una disciplina? Significa que hay reglas, ¿verdad? Hay una serie de estatutos, parámetros y reglas que enmarcan, ¿verdad? Esa es la palabra, que enmarcan específicamente toda la situación que se está dando. Y esto es sumamente importante que lo consideremos. Significa que cuando hablamos de la interacción humano-computador, esta disciplina que lo rige,
¿verdad? Nos va a decir todas las pautas y nos vamos a dar cuenta más adelante que han habido a lo largo de la historia montones de personas, científicos, desarrolladores, pensadores, etcétera, etcétera, que han desarrollado muchísimas teorías acerca de. Y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces se nos pasa por alto, pero que es sumamente complejo la interacción entre el humano y el computador. Básicamente, la interacción del humano y computador como disciplina se ocupa formalmente ¿de qué? Del análisis y el diseño de interfaces de usuario, el cual está basado en el concepto de interacción, que es el intercambio de símbolos entre dos o más partes, asignando los participantes en el proceso comunicativo significado a estos símbolos. Si nosotros vemos un símbolo de un buzón, de un sobrecito de correo, pues nos damos cuenta que lo que queremos dar a entender ahí es que probablemente eso sea un servicio de correo electrónico, ¿verdad? Si todos estamos claros que si vemos un arroba significa algo. Si vemos, por ejemplo, un www significa algo, etcétera, etcétera, etcétera. Una flecha hacia algún lado va a significar algo. Bueno, algunas metas, yo diría que aquí se engloban prácticamente todas las metas que tiene la interacción entre el humano y el computador. Definitivamente, poner al usuario primero. O sea, esa es la principal meta. Luego, alcanzar interacciones eficientes, efectivas y seguras. Ojo con eso. Y de una vez hago aquí la observación. Eso es pregunta examen. ¿Sí? La idea o una de las metas de la disciplina de la interacción entre un humano y el computador es alcanzar interacciones que sean eficientes, efectivas y seguras. ¿Qué es eficiente? Alguien que me quiera decir qué es eficiente. ¿Qué significa eficiente? Hacer una tarea de la mejor manera. De la mejor manera. ¿Y efectiva? Cumplir la meta. Cumplir la meta. Ajá. Ok, perfecto. Don Lester dice por ahí, algo que cumple el objetivo mínimo. ¿Será simplemente el cumplir metas, etcétera, etcétera? Profe, para mí es como obtener el mejor resultado utilizando la menor cantidad de recursos. Obtener el mejor resultado utilizando la menor cantidad de recursos. ¿Eso es efectivo o es eficiente? Eficiente. Eficiente, ajá. Efectivo es que se lleve a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo una mosca o un zancudo en la pared y agarro un ladrillo, se lo tiro contra la pared y mato a la mosca. ¿Eso fue eficiente? No, porque es barata la pared. Ajá, pero fue efectivo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ya tenemos claro cuál es exactamente el término de efectivo y eficiente, ¿verdad? Eficiente es hacer las cosas de la mejor manera. Efectivo es, lo hice, ¿verdad? Tiré una bomba y se murió la mosca, pero probablemente me morí yo también o desbaraté la casa, ¿verdad? Ahora, y segura. Eso es sumamente importante. Y aquí vamos a dedicarle muchísimo espacio a la parte de seguridad o asegura. ¿Qué significa? Dentro de una interfaz de diseño, o entre el diseño, perdón, de una interfaz de usuario, la seguridad. ¿Qué será segura? Tenemos que tener muy claro que seguridad tiene muchos aspectos relevantes, como casi todo en tecnología, ¿verdad? Pero en este caso en particular es que las cosas se hagan de una forma segura. Y cuando hablamos de que las cosas se hagan de una forma segura, tenemos algunas características. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿WhatsApp es una herramienta segura? La comunicación que se da a cabo entre WhatsApp es segura. ¿Alguno que me quiera apoyar? Yo pienso que no. Supuestamente sí. Se supone que sí, profe. Se supone Porque que WhatsApp sí. había el cifrado. Ok, eso es importante. La aplicación me brinda seguridad. Pero ¿qué tan segura es la herramienta? ¿Qué tan seguro quiero o hace el usuario que sea? ¿Verdad? Eso es importante también que lo consideremos. Más adelante nos vamos a dar cuenta por ello.
¿Ok? Si por ahí dice, ahora sí porque está encriptado, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las metas de la interacción entre humano y computadora es entender qué factores o los factores que determinan la forma en que las personas utilizan la tecnología. ¿Será la misma manera en que utilizo yo el WhatsApp como ustedes lo utilizan? ¿O una herramienta en particular? ¿Será la misma manera en la que yo interactúo con mi equipo, llámese mi teléfono, mi computador, a como interactúa mi mamá? Ojo con esto, ¿verdad? Entonces, la disciplina de la interacción humano-computador trata, ¿verdad? Trata de entender qué factores van a determinar la interacción que van a tener los diferentes humanos, dependiendo de la edad, el género, ¿verdad? Los gustos, los inconvenientes, si existen los inconvenientes, etcétera, etcétera. Cada quien, ¿cómo vamos a utilizar eso? Y como cuarta meta, desarrollar herramientas y técnicas que faciliten la creación de sistemas computacionales. Al final eso se resume en todo, ¿verdad? Lo que andamos buscando es cómo generamos nosotros una herramienta, una técnica que haga la vida mucho más sencilla de lo que ya de por sí hoy está un poquito complicada, ¿verdad? Ok. Las metas implican entonces permitir que los usuarios lleven a cabo tareas de forma segura, eficiente, efectiva y, ojo con esto, agradable, que definitivamente sea placentero el uso de una herramienta. Y entonces aquí yo siempre lanzo una pregunta. ¿Sentimos nosotros agradable, placer, cuando utilizamos Facebook, cuando utilizamos Instagram, cuando utilizamos Pinterest, cuando nos ponemos a ver una película en Netflix, cuando vamos al browser, cuando utilizamos Word, Excel, PowerPoint, Page, cuando utilizamos Windows, cuando utilizamos, no sé, una interfaz de Apple, por ejemplo, en este momento, el iOS, ¿sentimos eso? Bueno, ojo con esto. Una de las metas es que el usuario, ¿verdad?, lleve a cabo las tareas de forma placentera. Y muchas veces lo pasamos por alto. Y nos damos cuenta cuando empezamos a estudiar esto que, en efecto, la gente que ha desarrollado todo este tipo de aplicaciones ha logrado muchas veces ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El hacer tareas de forma segura, eficiente, efectiva y sobre todo agradable, ¿verdad? Claro, habrán otras herramientas que definitivamente no es agradable utilizar. Montones. No vamos a hablar ahorita de eso, más adelante vamos a hacer algunos ejercicios y nos vamos a dar cuenta de que sí, que hay herramientas que no son agradables. Bueno, es importante que nosotros conozcamos un poquito sobre la historia, sobre qué ha pasado durante todos estos años atrás y por qué es que estamos hoy hablando sobre la interacción humano-computador, porque es importante que nosotros consideremos cosas que han venido en el pasado, gente que ha estudiado esto, investigadores, teólogos, etcétera, etcétera, que han llegado a conclusiones, ¿verdad? Y es que también nos vamos a dar cuenta que el diseño de interfaces es una disciplina valga la redundancia, es interdisciplinaria. Quiere decir que tenemos a muchísima gente con muchísimos conocimientos diversos detrás de, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre algunas personas en particular. No les pido que se aprendan de memoria ni nombres, ni fechas, ni nada por el estilo, pero que sí que tengamos en cuenta qué es lo que ha pasado, valga la redundancia, en el pasado, ¿verdad? Don Joseph era un psicólogo, vean que más o menos en 1960, estamos, años adelante, ¿verdad? Ya hace bastantes añitos, ya hablaban un poquito sobre la simbiosis, o sea, sobre el match, ¿verdad?, entre el hombre y el computador. Ojo con esto, en 1960 ya indicaba la necesidad de simplificar las interacciones entre los ordenadores y los usuarios de computadoras. Y nos trasladamos un poquito hacia el pasado. Y esto, repito, esto es sumamente importante que ustedes como futuros ingenieros de sistema lo conozcan, porque necesitamos forzosamente conocer qué pasó años atrás para poder darnos cuenta de por qué las cosas están sucediendo como están sucediendo hoy, y hacia dónde posiblemente vayamos y hacia dónde tenemos que poner nuestra mirada, ¿verdad? Entonces, vean, en 1960 ya don Joseph había visualizado, había determinado que había que simplificar las cosas. Imagínense, en 1960, claro, en 1960 teníamos
computadoras, ¿verdad? Que interactuaban básicamente a través de tarjetas. Entonces, imagínense lo que era tremendamente complicado interactuar con un computador en esos años, ¿verdad? Nada que ver con lo que hoy tenemos en día, donde tenemos smartphones, donde tenemos tablets, donde tenemos computadoras touch, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese señor planteaba que los hombres se establecen las metas, formulan las hipótesis, determinan los criterios y llevan a cabo las evaluaciones. Los ordenadores que tienen que hacer trabajo rutinario deben de tener preparado el camino para introducir y tomar decisiones tanto de carácter científico como técnico. O sea, en pocas palabras, este señor ya en 1960 tenía muy claro hacia dónde íbamos, ¿verdad? Ojo con esto, a diferencia de mucha gente en esos años, don Joseph ya pensaba que, dice que él pensaba que la inteligencia artificial de alguna manera nunca iba a reemplazar a los seres humanos, ¿verdad? Eso es importante, porque vean que muchas veces pensamos que la inteligencia artificial es un tema de hoy, y no, eso es un tema de 1960, incluso ya antes, ¿verdad? Don Douglas era un inventor, básicamente inventor del mouse, ¿verdad? Muchas cosas que él hizo, se le toma esto en cuenta. Muchas veces se menciona que Apple fue la gente que inventó el mouse y que Microsoft, etcétera, etcétera. Realmente lo que hizo Apple y lo que hizo Microsoft fue comercializar realmente, explotarlo y darlo a, yo diría, al público, ¿verdad? El mouse, pero realmente el inventor del mouse fue Don Douglas, ¿verdad? Y promotor definitivamente de los sistemas interactivos y personalizados. Y ojo con esto, padre de la interacción entre el humano y el computador. Ese señor es el principal padre de la interacción humano-computador y lo hizo a través del mouse, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros sin el mouse hoy por hoy? Claro, alguien me va a decir, bueno, profe, pero es que ya ahora tenemos los touch y resulta que los teléfonos, los smartphones, la mayoría son touch, entonces no lo ocupamos, sí, pero muchos años atrás y todavía hasta el día de hoy dependemos prácticamente completamente del mouse, ¿verdad? Sumamente importante. Don Iván, científico de la computación, padre de las interfaces gráficas. Recordemos que no siempre han habido interfaces gráficas, ¿verdad? Y este señor tiraba o lanzaba, ¿verdad?, al tapete algo muy importante. Decía que el monitor era una ventana a través de la cual se ve un mundo virtual. Y de hecho, ¿verdad?, hoy por hoy, con la explotación del Internet y los sistemas que tenemos hoy en día, pues en definitiva tenemos la virtualización en absolutamente todo. De hecho, hoy tenemos una clase 100% virtual, ¿verdad? Y nos abre nuestro monitor una ventana al mundo virtual. El reto es hacer que ese mundo definitivamente luzca real, actúe real, suene real y se sienta real. Y creo que se ha logrado, ¿verdad? Hoy por hoy la gente compra, consume, visualiza cosas a través de una pantalla o a través de un monitor. Don Alan Kay, científico de la computación también, él decía que básicamente se imaginaba, ¿verdad?, tener su propio conocimiento autocontenido en un dispositivo portátil. A mí me gusta hacer referencia aquí a una película que estaba en Netflix, no sé si ya la quitaron, que se llamaba, creo que era Copia al Carbón o Carbon Copy, que básicamente trataba de que el ser humano había logrado poner su conocimiento dentro de una pequeña capsulita y que básicamente ahí estaba la conciencia, ¿verdad? Obviamente eso es ciencia ficción, pero recordemos que la ciencia ficción termina siendo ciencia en la mayoría de los casos a los años. Entonces esta serie plantea algunas cosas interesantes. Básicamente es que el cuerpo humano, ¿verdad?, la parte física, no es ni más ni menos que una sencilla funda, ¿verdad? Y entonces, pues daba lo mismo, según la serie, obviamente, ¿verdad? Daba lo mismo tener el conocimiento y ponerlo en una lagartija, ¿verdad?, que en un ser humano, puesto que al final era conocimiento. Entonces, este señor ya en años atrás hablaba un poquito sobre lo que era poder contener su conocimiento o autocontenido en dispositivos portátiles, ¿verdad? No sé si alguien quiera comentar algo al respecto, hasta lo que hemos hablado, o alguien tiene alguna duda.
Ninguno, está muy callados hoy. Todo bien de momento, profe. Ok, perfecto. Sí, profe, todo bien. Okay. Don Jeff, un experto en interfaces, lanza también una máxima y nos dice lo que hablamos al inicio de nuestra clase. Para el cliente la interfaz es el producto, sumamente importante nuestro cliente, ¿verdad? Y para el cliente la interfaz es el producto. ¿Qué significa? Normalmente si yo veo la interfaz de WhatsApp, ¿qué es lo que pienso? Que WhatsApp es el producto, ¿sí o no? Si yo veo la interfaz de Facebook, de una vez asocio el producto Facebook, pero el producto no es la interfaz. Realmente el producto hay un montón de cosas. Hay un tema de publicidad, red social, etcétera, etcétera. Venta de información, ¿verdad? Transferencia, etcétera, etcétera. Pero nosotros vemos en la interfaz y prácticamente pensamos que ese es el producto final. Eso es sumamente importante que lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros desarrollemos nuestras interfaces, debemos de tener en cuenta que para el usuario, visualmente hablando, cuando ve nuestra interfaz, lo que ve es nuestro producto y nos va a focalizar. Entonces, aquí hago también un paréntesis. Es importante cuando nosotros estamos pensando en nuestros diseños, en nuestros proyectos, en nuestros prototipos, pensar en un logo, pensar en un eslogan, pensar en un color, pensar en un form, etcétera, etcétera. Eso es sumamente importante. Recordemos que todo entra por la vista. Recordemos que nosotros vamos a dar el primer golpe o el primer impacto hacia nuestros usuarios. Tom Bain, científico también de la computación, postuló los principios de usabilidad, que son la base de la interfaz moderna. Una imagen vale más que miles de palabras y una interfaz vale más que miles de imágenes. Ojo con esto. Tengamos en cuenta, una imagen vale más que miles de palabras. Hoy anunciaban por todo lado que el edificio más alto del mundo lo iluminaron con la bandera de Costa Rica, haciendo alusión a la independencia, ¿verdad? No de Costa Rica, ojo, pero vean qué interesante, lo que pusieron fue la bandera de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que hasta los ojos del mundo, ¿verdad? Costa Rica, y no vamos a entrar en temas políticos, pero Costa Rica es garante de la independencia. Con una imagen, ¿verdad? Ahora, una interfaz vale más que miles de imágenes. Una interfaz bien diseñada vale muchísimo. Don Norman, diseñador e ingeniero de la usabilidad, cuando las cosas simples requieren de instrucciones, ojo, hay alguien que no hizo su trabajo bien. Eso es señal de un pobre diseño. O sea, si hay algo que en buena teoría es bastante sencillo, pero aún así requiere instrucciones, alguien no hizo bien su trabajo. No es un buen diseño. Hay algo que se nos quedó en el aire. El argumento no está entre añadir características y simplicidad, sino que está entre la de agregar la capacidad y usabilidad. El problema real es el diseño. Diseñar cosas que tengan el poder requerido para el trabajo mientras se mantiene comprensibilidad, la sensación de control y, ojo con esto, el placer de poder lograrlo. ¿De lograr qué? De lograr utilizar mi interfaz. Entonces, vean qué interesante, las cosas podemos hacerlas sencillas. Entre más complejas las hagamos, nos vamos a dar cuenta que más complicado le vamos a hacer el mundo a nuestros usuarios. Don Jacob Nielsen, fundador del movimiento Descuento en la Ingeniería de la Usabilidad. Y nosotros vamos a hablar mucho sobre las heurísticas de Don Nielsen. Él nos da 3 pistas. Simplifique, simplifique y simplifique. Ponga atención a lo que los usuarios hacen, no en lo que los usuarios dicen. Y esto es sumamente importante. Cuando nosotros interrogamos a nuestros usuarios, normalmente nuestros usuarios nos van a tratar de dar o decir lo que nosotros queremos escuchar. Es normal en el comportamiento humano. Pero, ojo con esto, no siempre cuando los observamos nos vamos a dar, más bien, al contrario, cuando nosotros observamos detenidamente a nuestros usuarios, nos vamos a dar cuenta que no siempre lo que nos dijeron era verdad. Eso es sumamente importante. Entonces, él también nos hace una referencia, dice, el uso inadecuado de los métodos de usabilidad en los proyectos de desarrollo de software ha producido pérdidas por 30.000 millones por año debido a la baja productividad. ¿Eso qué significa? Si hacemos una mala interfaz, tenemos baja productividad y eso nos eleva los costos.
o pérdidas, ¿verdad? Don Mark, ideólogo de la computación ubicua, Internet de las cosas, básicamente, es entendida como la integración de la informática en el entorno de las personas, de forma que los ordenadores no se perciban como objetos diferenciados. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con la parte de Internet de las cosas, ¿verdad? Las tecnologías más profundas son las que desaparecen. Ellas se enredan a sí mismas en el tejido de la vida cotidiana hasta que sean indistinguiblemente de ella. ¿Okay? Básicamente, estos señores, son pioneros, son padres de cosas que tienen que ver con la interacción humano-computador, de la usabilidad, de la evaluación y, por qué no decirlos, de la, básicamente de todo lo que tiene que ver con nuestras interfaces. ¿Okay? Un momentito, por favor. Ok, perdón. ¿Está claro hasta el momento? ¿Hay alguna consideración, algún comentario que deseen hacer? Profe, una pregunta. Adelante. Dentro de un proyecto para el desarrollo de un programa, digamos, ¿quién es el encargado del diseño de la interfaz? ¿Hay alguna persona específicamente para eso? Esa pregunta es sumamente importante y muchas gracias por hacerla. Sí, de hecho, hoy en día ya tenemos la figura de diseñadores de interfaces. Hasta hace algún tiempo, como el compañero que estaba por ahí, que nos comentó que hace de todo, ¿verdad? Los programadores eran Zoila, ¿verdad? Quedaba a criterio de un desarrollador o incluso todavía hoy en día, dependiendo de las compañías, queda a criterio del desarrollador, del programador, del diseñador, hacer las interfaces, la propuesta de interfaces, ¿verdad? Pero hoy no, hoy ya tenemos, o más bien, hoy tenemos la figura del diseñador de interfaces. ¿Eso qué significa? Que hay un gran nicho de mercado en este tema, en esta disciplina. Ya podemos encontrar, por ejemplo, en la oferta de servicios, para los que les gustan las redes sociales, en esta red social de LinkedIn, creo que se llama, aparecen ahí específicamente, se necesita diseñadores de interfaces gráficas con experiencia de A, B y C. Tenemos en los diferentes medios de comunicación en donde se ofrecen empleos, en las bolsas de empleo, en las ferias de empleo, etcétera, etcétera, ya están solicitando diseñadores. Ahora nos vamos a dar cuenta en nuestro curso que para poder llamarme diseñador de interfaz, se deben de reunir algunas características, ¿verdad? Y también debemos de tener en cuenta que el tema de diseño de una interfaz es un tema multidisciplinario. Más adelante vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de diseño realmente estamos hablando de temas etnográficos, estamos hablando de temas de ergonometría, psicológicos, de salud, evidentemente temas gráficos, estamos hablando de cosas incluso psicológicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si ustedes se han percatado, pero cuando yo voy a un lugar, por ejemplo, a comer de estas comidas rápidas, que voy a McDonald's, y voy a hacer la publicidad aquí, ¿verdad? Un negocio de estos, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, etcétera, etcétera. Bueno, Pizza Hut tal vez es un poquito diferente el concepto, pero
básicamente nos damos cuenta que tenemos una iluminación blanca, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que lo que le interesa a este tipo de empresas es que usted coma y se vaya, así de sencillo. Pero entre más rápido coma, mejor, porque más usuarios genero, o sea, más gente me puedo estarle dando de comer. Pero cuando yo voy a un restaurante un poquito más fino y voy a hacer un comercial aquí también, llámese novillo alegre, una cena un poco más romántica, más tranquila, etcétera, etcétera, normalmente voy a tener luces tenues, no luces blancas. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que esa persona me consuma bastante por el costo del artículo. Igual nos pasa cuando hablamos de interfaces. Cuando hablamos de interfaces, bueno, ¿por qué el azul debo ponerlo en esto? ¿Por qué el rojo? ¿Por qué el amarillo? ¿Por qué el verde? ¿Por qué este tipo de letra? ¿Por qué este fondo? ¿Por qué usar esta o no esta imagen? ¿Por qué usar sonidos? ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué tener esta pantalla o llenar este porcentaje de la pantalla? Etcétera, etcétera. Y muchas veces, como ingenieros de sistemas, nos quedamos debiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente los ingenieros de sistemas somos un poquito más cuadrados de mente, nos han enseñado a pensar un poquito más dentro de un cajón, somos más analíticos desde otro punto de vista, etcétera, etcétera. Pero el tema plástico, ¿verdad? El tema artístico muchas veces se nos queda de lado. Entonces, la respuesta, y vean todo el montón de cosas que les hablo en este momento, la respuesta es sí. Ya ahora tenemos diseñadores de interfaces gráficas. No siempre podemos darnos el lujo, las compañías no siempre se pueden dar el lujo, pero ya se está formando en el mercado, el concepto ya está bien formado, pero ya se está formando en el mercado esta necesidad. Y ya las empresas están solicitando diseñadores de interfaces gráficas dentro de los proyectos de desarrollo. Le respondí a su consulta. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. Interfaces de usuario, tenemos muchísimas interfaces, ¿verdad? En esta diapositiva podemos ver un smartphone ahí normal, sencillo, ¿verdad? Una pantalla de una portátil o de una máquina que utilice un sistema operativo como Windows. Incluso hoy nuestros vehículos, ¿verdad? Tienen diferentes tipos de interfaces donde nosotros podemos poder rápidamente cambiar emisoras, poner el aire acondicionado, ver hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Tenemos interfaces un poco más elaboradas que pueden interactuar desde el punto de vista físico con las personas. Por ejemplo, cosas así como un exoesqueleto, ¿verdad? Que puede interactuar con un sistema. Tenemos interfaces de audio, en donde nosotros podemos mandar mensajes, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimas cosas. Dice, las partes de sistemas con las cuales el usuario va a tener un contacto. Obviamente hay entradas, ¿verdad?, para el usuario y hay salidas para el sistema. Y definitivamente hay un protocolo de interacción. O sea, hay un lenguaje, todo un lenguaje que va a interactuar o que va a permitir comunicar el equipo con el humano y el humano con el equipo, ¿verdad? Un tema sumamente importante que debemos de considerar a la hora de hablar de interfaces, a la hora de diseñar interfaces y hablar de la usabilidad y la interacción entre el humano y los computadores es la percepción, ¿verdad? La percepción básicamente es la manera en la que el cerebro del usuario o de un organismo interpreta cualquier estímulo sensorial que recibe a través de los sentidos. O sea, ¿qué percibo yo? Cuando yo estoy en las mañanas y abro los ojos y veo, y me entra, por ejemplo, tal vez un poquito de viento, ¿qué percibo yo? Si yo voy a la playa y cierro los ojos, ¿verdad? ¿Qué percibo? ¿Qué estoy percibiendo? Si yo me paro al frente de una computadora, veo una imagen, ¿qué percibo? ¿Qué interpreta mi cerebro? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo interpreta esos estímulos sensoriales? Esa es la percepción. Y la cognición, básicamente, es la facultad que tiene todo ser vivo para procesar la información a partir de la percepción. Entonces, por ejemplo, yo vengo y estoy en la playa, siento el calor del sol, la brisa, ¿verdad? Y esa es la percepción. ¿Qué es la cognición? Básicamente el análisis que hace ya cuando yo proceso toda esa información y digo, wow, sí, qué bonito aquí, o no, qué calor, guácala, ¿verdad? Uy, el viento me trae arena y entonces la arena me va a llenar el cuerpo de sudor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Qué pereza, sudo y con arena, pues, esa es la facultad, esa es la cognición, ¿verdad? Eso es, ya procesé ahora hacer información. Entonces, yo percibo y proceso, ¿verdad? O sea, tengo percepción y tengo
cognición. El diseño centrado en el usuario básicamente es una filosofía que busca la creación de productos que me resuelvan todas las necesidades en concreto, consiguiendo la mayor satisfacción y la mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo. Al usuario hoy en día no le gusta esforzarse a la hora de utilizar una herramienta. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito la menor cantidad de pasos posibles para llevar a cabo una tarea. Eficiencia, efectividad, seguridad, mínimo esfuerzo posible. Y siempre pensando en que el diseño de mi interfaz esté centrado en resolver la necesidad del usuario. ¿Okay? La usabilidad básicamente tiene como objetivo crear nuestros sistemas de forma eficiente, que ya lo vimos, efectivo, también lo hablamos, seguro, o con esto, útiles. O sea, cuando yo hago algo para que sea útil, no lo hago simplemente porque ese día amanecí motivado y pues voy a hacer algo ahí para matar el rato. No, yo tengo que hacer las cosas para que sean útiles. Y importante, fáciles de aprender, sumamente fáciles de aprender y mejor aún, fáciles de recordar. Yo debo de hacer, y más adelante cuando veamos las reglas de oro y cuando veamos heurísticas, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta de que entre esas reglas, entre las heurísticas, nos inculcan, ¿verdad? Nos sugieren que las cosas deben de ser fáciles de recordar. Entre más fáciles de recordar, más fáciles de aprender y más fáciles de utilizar. ¿Sí? Si yo hago algo que tengo que hacer 500 pasos para llevar a cabo una tarea en particular y esos pasos son sumamente complejos, posiblemente no lo quiera volver a utilizar. ¿Qué es la experiencia del usuario? Básicamente es el conjunto, ojo con esto, es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción entre el usuario con el sistema, o sea, con el producto. Recordemos que cuando vemos una interfaz pensamos que es un producto, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho producto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vemos algo y ya percibimos, y ya le tomamos de alguna manera aprecio u odio, o neutro, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero normalmente nosotros tenemos una percepción positiva o negativa de un producto. En relación con la usabilidad, la experiencia del usuario se preocupa de aspectos más amplios y subjetivos. ¿Qué tan satisfecho? Si se divierte o no se divierte, si le entretiene, si lo motiva, si es agradable, o sea, si estéticamente está bonito, si tiene creatividad y si me inflige emociones. Ojo con eso. Si yo les pregunto a ustedes, alguno que me diga, ¿considera que, por ejemplo, desde el punto de vista de usabilidad, WhatsApp es una buena herramienta? Yo opino que sí, profe. Creo que en realidad es como la mejor. En realidad creo que tal vez la otra que se le podría como comparar sería Telegram, pero no hay otra, digamos, aplicación de mensajería multimedia que se le compare en ese sentido. Es muy, muy amigable. Ok, interesante. La pregunta se la replanteo. ¿Qué tiene WhatsApp que no tenga Telegram? Creo que tal vez la facilidad de la aplicación, o sea, como esa es, como dije antes, es muy amigable para el usuario. Tal vez otros creen que Telegram puede ser un poco más complicada. Creo que WhatsApp es de fácil acceso para cualquier persona. Yo siento que, digamos, Telegram hasta cierto punto tiene ciertas cosas que son más seguras, por ejemplo, lo de que te permite eliminar mensajes, digamos, hacer conversaciones que no quedan, que no guardan, entonces eventualmente te permite tener cierto control sobre lo que usted está hablando, además, sin embargo, WhatsApp creo que es porque es más conocida, tiene más tiempo, ha ido mejorando, claro, pero no sé, siento que hay ciertas cosas de Telegram que son mejores. De hecho, creo que antes Telegram permitía enviar archivos antes que WhatsApp y no sé, siento que es más por una cuestión de que se conoce o no se conoce.
Claro, también es importante eso, ¿verdad? Hay un tema comercial, hay un tema de comercialización. Sí, probablemente haya más, más penetración de mercado desde el punto de vista de tomar en cuenta que WhatsApp es de Facebook, ¿verdad? Pero no nació en Facebook. Pero sí, hay algo interesante. Más adelante nos vamos a dar cuenta que podemos nosotros hacer estudios precisamente de usabilidad, o sea, evaluaciones de usabilidad, y podríamos llegar a determinar el por qué pareciera ser que una herramienta es más usada que otra. Y sí, no hay tela de duda, ¿verdad? Por lo menos en nuestra latitud, de nuestro hemisferio, en nuestro país, es más utilizado el WhatsApp, el Telegram. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque falta comercialización, porque ha faltado visión o porque específicamente la usabilidad de WhatsApp es mejor que la de Telegram. Más adelante vamos a poder responder esto, yo creo que con un poquito más de criterio. Más adelante lo vamos a ver. Ok. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? En el tema del diseño de interfaces, interactúan muchísimas disciplinas, ¿verdad? Y al igual que en la relación, las áreas que se van a relacionar entre la interacción el humano y el computador. Por ejemplo, la psicología, la ergonomía, la ingeniería, la sociología, el lenguaje, la semiótica, la computación, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, hay una serie de disciplinas o áreas que van a interactuar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el mundo no está aislado. Cuando nosotros implementamos un color en particular, desde el punto de vista psicológico, tiene algo, ¿verdad? Evidentemente, desde el punto de vista de diseño, de toda la parte artística, la parte plástica, evidentemente tiene otra particularidad. Tenemos en cuenta el tema desde el punto de vista de idioma o lenguaje. Tenemos desde el punto de vista de ergonomía, o sea, por eso hoy por hoy, por ejemplo, utilizamos mouse de diferentes maneras, nos venden en el mercado diferentes tipos de teclados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay todo un mercado, hay toda una investigación, toda una industria detrás del tema de la computación específicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente hoy nuestros sistemas, pues nosotros dependemos en la mayoría de nuestro tiempo, durante muchísimas horas, de estar pendiente de nuestros sistemas, ¿verdad? Hoy con el tema del famoso COVID, tenemos implementado el teletrabajo, las clases virtuales, y cada día pasamos más frente a las computadoras. Entonces, por razones obvias, se han preocupado por generar mejores interfaces, mejor hardware, ¿verdad? Que conlleve un menor desgaste físico a la hora de interactuar con él. Ok, vamos a terminar viendo un poquito sobre la actividad que hicimos el día de hoy. Dice, con el objetivo de enseñar el hola, lo que ustedes hicieron, al inicio de la clase de hoy, yo necesito hacerme algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, alguien me preguntó por ahí, bueno, profe, ¿pero qué significa diseñar? Pero vean qué interesante, a esta altura ya deberíamos de nosotros de tener claro que nuestro cliente, nuestro usuario, es lo principal y hacia él debemos de diseñar, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo les voy a lanzar en este momento es, ¿para quién estoy diseñando el producto? ¿Para quién diseñaron ustedes el producto que hicieron ahora? O tal vez no llamemos producto, sino simplemente para quién diseñaron, ¿verdad? ¿Qué problema estaba resolviendo yo cuando diseñé? Teniendo en claro eso, ¿verdad? Ahora sí, el papelito que ustedes, en el cual diseñaron, van a responder esas dos pequeñas preguntas. ¿Para quién diseñé y qué problema estaba tratando de resolver? Algunos no van a encontrar la respuesta, lo tengo claro. Algunos van a decir, ya no, mira, diseñé para el profe, porque el profe fue el que me pidió que hiciera algo, ¿verdad? Pero entonces vamos a replantearnos nuestro diseño, no lo vamos a rehacer, nada más vamos a replantearnos y vamos a preguntarnos a nosotros mismos si realmente estaba diseñando algo pensando en que podía resolver algún problema. En la mayoría de los casos, en una muy alta proporción, así es. Y también me voy a responder para quién realmente estaba diseñando. Una vez que respondan eso, lo pueden hacer allí o lo pueden hacer en un pequeño documento de Word, etcétera, etcétera, van a subirlo en conjunto con la fotografía de ese diseño a
la sección del Moodle que dice taller de la semana 1. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Cuáles eran las dos preguntas? ¿Para qué diseñé y cuál era la otra? Ok, ¿para quién diseñé? ¿Y cuál fue el problema que estoy tratando de resolver con ese diseño? Ok. Ok, estamos claros en eso. Lo suben cada uno de ustedes al campus virtual, por favor, al Moodle. Ya está habilitada la sección. Ahora, yo normalmente les dejo a ustedes, para que sepan, les dejo 8 días habilitado el material. El espacio para que ustedes puedan hacer entregas son de 8 días. Excepto que yo les ponga en el campus que el vencimiento de la entrega es antes. Por ejemplo, en el caso de la comprobación de la lectura del programa que hicimos al inicio, y los que no estuvieron al inicio, los motivo por favor que lo lean, y llenen las preguntitas que están ahí, que es básicamente es decir que sí, que ya que se leyó o que ya lo pudieron leer y lo comprendieron, o que si tienen dudas me las pueden hacer llegar, etcétera, etcétera. Nada más es esa. Esa sí, esa tiene 24 horas para que puedan llenarla. Pero aparte de ese, normalmente yo les voy a dar siempre 8 días. En el caso de que yo haga un quiz, normalmente van a tener 8 días para poder resolver el quiz, excepto que yo diga lo contrario. En el caso de que asignen una tarea, como en este momento la vamos a asignar, tienen 8 días a partir de hoy para poder hacer la entrega de la tarea. En el caso de que hagamos exámenes, tienen solamente el periodo del tiempo que van a hacer el examen, que normalmente van a ser 3 horas, y esas 3 horas se van a cumplir en la semana 5, en la semana 10 y en la semana 13, si no me equivoco. En el caso de, por ejemplo, los talleres que hagamos grupales, yo les voy a dar las instrucciones y les diré si las suben de forma individual o de forma grupal. En las tareas siempre van a ser de forma individual. Los talleres podría ser que sean de forma grupal o de forma individual. En el caso de que haya algún quiz, se van a hacer siempre de forma individual. Y siempre va a haber un tiempo prudencial para poder llevar a cabo los quiz. Ok, para la siguiente semana van a tener, vamos a ver un momentito, esta tarea que está por acá. Déjenme nada más